es importante saber que ignoraban muchas cosas, pero sabían otras. La ignorancia nunca fue plena, nunca fue absoluta. Precisamente salimos de la sabana porque conocíamos cosas que eran útiles y reales y verdaderas, como hacer puntas de flecha, ¿no? El otro día yo, presidente, estaba repasando lo que se sabe de Otzi, del hombre de hielo, este hombre de la edad de bronce que fue la momia más antigua natural de Europa, y todo lo que se ha descubierto acerca de él, de lo que había comido, de qué estaba hecha su hacha, que tenía una cabeza de bronce y tenía puntas de flecha de piedra que venía del centro de Italia, que tenía que haber sido producto de comercio, etcétera, etcétera. Y te das cuenta de que se las arreglaban, obviamente, para sobrevivir en condiciones que cualquiera de nosotros moriría en cuestión de días, pero que tenían un conocimiento real sobre la geografía, sobre la alimentación, menos sobre la alimentación, más sobre cómo protegerse del frío, por ejemplo. El sistema de protección contra el frío que traía Otzi era impresionante, y etcétera. No son tan ignorantes. Viendo los vídeos de Isaac Moreno Gallo sobre ingeniería romana, uno se da cuenta de cómo la humanidad tenía los conocimientos necesarios para construir y mover grandes piedras por sí mismos. Sí, pues que ese ha sido siempre uno de los problemas que más me ha llamado la atención, a mí y a muchas personas que trabajamos en el tema de las creencias supersticiosas de la gente de los alrededores de Iker Jiménez. Las pirámides las tuvieron que haber hecho los extraterrestres. No hicieron otra cosa los que pirámides. No les enseñaron, a usar el teléfono, teléfonos móviles, la rueda. Hombre, hubiera sido una idea genial la rueda. A los egipcios no la tenían. Porque movieron piezas pesadísimas. Las piezas de la pirámide, de la gran pirámide de Keops, por cierto, no son las más pesadas que movieron los egipcios, movieron otras para el templo de Luxor. No, para el templo de Ramsés II. ¿Cuál es el ¿Es el de Luxor el que se tuvo que mover cuando se hizo la presa? No me acuerdo. Perdonen ustedes que no tenga todo en la memoria. Pero bueno, lo hicieron en Teotihuacán, pero los extraterrestres, y Stonehenge, los extraterrestres, y el acueducto de Segovia, no, se lo hicieron los romanos. ¿Por qué? O el Panteón de Agripa, que es una obra de ingeniería absolutamente arrolladora. Es que tú entras al panteón y dices, ¿cómo es que esto no tiene columnas? Esa cúpula es un logro brutal. Que la gente sabía muchas cosas, y sabía más de lo que se les ocurre a los tontitos. Pero los tontitos creen que su nivel, lo que ellos son capaces de imaginarse, es el límite del conocimiento humano. Entonces ellos ven una losa gigantesca trasladada por hombres de la edad del hierro, o del neolítico, y dicen, ¿cómo movieron esto? Es que no se me ocurre cómo, y si no se me ocurre a mí, pues seguro que a ellos tampoco. Es como tenerse en muy alta estima uno, ¿no? Pensar que sabe más que las personas que sobrevivían en el neolítico.